Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es María Camila Suárez Navarro, soy estudiante de la Universidad Bautista en Santiago de Cali y este video, Introducción al libro de Ruth, hace parte de el primer compilado de Antiguo Testamento, unidad 2. Vamos a iniciar, es una breve introducción de lo que nos muestra el libro de Ruth, que es muy profundo y podemos encontrar muchas enseñanzas de parte de Dios en este espacio y en esa lectura, pero hoy vamos a hacer una breve introducción y antes de iniciar vamos a orar y darle gracias a Dios por este espacio. Señor, te damos gracias por este tiempo, te doy gracias por cada uno de los participantes, te doy gracias por las personas que incluso no están participando aquí, pero van a escuchar y ver este video, amado Dios. Te pido que tu palabra sea sembrada como una semilla en nuestros corazones y que nuestra tierra esté preparada para ello y dé fruto al 101% de todo lo que recibimos de tu parte, amado Dios. Te pido que tomes el control de este espacio, de mis palabras, de nuestros corazones y prepares nuestra mente, nuestra inteligencia para recibir de mejor manera tu palabra, amado Dios. Te damos toda la gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hacer una breve introducción acerca del libro de Ruth. Y vamos a iniciar leyendo Ruth, primera de Ruth, que dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech, y su mujer era Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó con ella con dos hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus dos hijos y sin su marido. Digamos que esta porción de Ruth nos da un grosso modo de lo que nos vamos a encontrar en las escrituras acerca de la historia de esta familia, porque el libro de Ruth nos muestra la historia de una familia y vamos a entender el contexto y el porqué y el propósito de Dios respecto a este libro. Entonces, este libro está sucediendo en la época de los jueces y se escribe en el post-exilio. Más adelante vamos a hablar un poco del contexto, del por qué se escribe exactamente este libro. Como ya les había dicho, este libro nos cuenta la historia de una típica familia de Belén. Y resulta que Belén, en la traducción, significa pan, donde se produce pan, donde hay abundancia de pan. Entonces, el angiógrafo, que es el que escribe este libro, hace un juego de palabras, por decirlo de alguna manera, de que nos quiere mostrar a través de esta historia y con sus nombres, describir un poco más la situación. Entonces es chistoso porque si ellos viven en un lugar de donde se dice que se produce pan y es tierra de pan y todos son panaderos o se produce mucho o hay acceso a este alimento, pero ellos se mudan es por eso, porque no hay de comer. Entonces es un poco como de perspicacia ahí. Entonces ellos se mudan, migran. La forma en que vemos narrada esta historia familiar, este libro, es en forma de un drama, una novela, dado los acontecimientos que sobrevienen en la vida de Ruth y principalmente Noemí. Para entender un poco más acerca de esa perspicacia que quiere hacer el angiógrafo, el escritor,
nos muestra a través de los nombres de sus personajes lo que nos vamos a encontrar o lo que nos vamos a enfrentar. Y muchas veces cuando leemos la Biblia o los textos bíblicos, no nos fijamos en esos pequeños detalles. Y cuando analizamos en clase este tipo de libro, me di cuenta que son detalles muy importantes y relevantes a la hora de hacer estudios bíblicos, ya sea grupales o personales. Entonces, Elimelech era el papá de esta familia y su nombre significa Dios es mi rey. Más en el relato bíblico de Ruth nunca se ve que él tiene una relación activa con Dios o que se ve pidiendo dirección a Dios de qué hacer con su familia si en Belén no había que comer. Simplemente se ve un hombre que toma una decisión y se muda con su familia. Y como lo pongo acá en la diapositiva, termina haciendo lo que él quiere, sus deseos humanos, sin contar con la voluntad de Dios para su propósito eterno. La mamá de esta familia, Noemí, significa dulce y placentera, pero a lo largo de esta historia, si bien ya la has leído, podrás encontrar que cuando se muere su esposo y sus dos hijos, ella queda en una situación muy fuerte y confrontante, también teniendo en cuenta el contexto de ser una mujer en la época, que se dependía del hombre, tanto para supervivencia como estatus social. Entonces ella se da eh, en lugar de cambiar su nombre y dice, llámenme Mara, porque estoy amarga por todo el contexto emocional que estaba sobreviviendo a ella. ¿Y qué sucede con Noemi? Pues si ya analizamos el nombre de Elimelech, pues coloca su confianza en un nombre que al final no tiene esa conexión ni esa dependencia de Dios, sobre todo. Entonces, termina siendo lo que, lo que él quiere. También tenemos a Malión. Malión es uno de los hijos de Elimelech y Noemí. Y su nombre significa debilucho. Tenemos a Kelión, que su nombre significa enfermizo. Entonces tengamos en cuenta que esta mujer se muda de Belén con su esposo, que no es dependiente de Dios, y con su hijo, que es un debilucho, y el otro un enfermizo. Entonces, si descubrimos estos detalles antes de adentrarnos a la historia, nos damos cuenta que ya nos va narrando el escritor de qué nos vamos a enfrentar en esta lectura. La pasamos, listo. ¿Qué otros dos personajes nos encontramos por ahora en la introducción de este libro? Está Orfa, que es una de las esposas que acompaña a esta familia, y su nombre significa la que da vuelta y se va. Recordemos que cuando Noemí ya sobrepasa toda esta situación familiar, ella les dice como váyanse, yo no tengo nada que ofrecer, pues ella toma esa decisión, se va. Y la protagonista de nuestra historia, Ruth, y su nombre significa amiga. Y un consejo, si usted quiere tener una buena relación con su suegra, muéstrese amiga, aunque no reciba eso de esa parte. Pero Ruth lo hizo, se mostró amiga de Noemí, a tal punto que no la abandonó y pudieron reconstruir su vida juntas, en familia. Entonces vemos en Ruth 2:4 que dice, llegaba entonces voz de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Jehová te bendiga, le respondieron ellos. Luego voz le preguntó a su criado, el encargado de los segadores, ¿de quién es esta joven? El criado encargado de los segadores respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Me ha dicho,
te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora sin descansar ni un solo momento. Cuando ya acontece toda esta situación que Ruth y Noemí regresan de Moab a Belén, claramente ellas no tenían un estatus social, no tenían dinero, tenían que hacer lo necesario para poder subsistir. Y las personas que recogían eh, entre las gavillas prácticamente eran personas que estaban en condiciones eh, deplorables, o sea, no tenían recursos, tenían que hacer eso, era lo único que podían hacer para poder tener algo de comida. Entonces, las mujeres se quedan solas en un contexto donde las mujeres no valen nada y no deberían quedarse solas. Por eso, Ruth le dice a Noemí, yo voy a ir a ese campo para pedir que por favor me dejen recoger lo que caiga, porque era lo que caía, no era que podían cosechar, era lo que caía al piso y ellas lo cogían. Y en esta historia, eh, yo no lo había tenido en cuenta, de hecho, antes, en otros momentos que estudié este libro, de pronto pasaba un poco de largo, pero este libro nos muestra instituciones bíblicas que se tenían en contexto hebreo y son muy importantes porque demarcan el tono de la historia. Eh, en Ruth 1, del 11 al 13 dice, Noemí insistió, regresad, hijas mías, ¿para qué vendríais conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Regresad, hijas mías, marchaos porque ya soy demasiado vieja para tener marido. Y aunque dijera todavía tengo esperanzas y esta misma noche con algún marido y aún diera luz, los esperaréis a vosotras hasta que fueran grandes o os quedaría sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, mayor amargura tengo yo con vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Entonces, ¿con qué instituciones bíblicas nos muestra esta historia? Entonces, la primera es el goelato. El goelato o el denominado goel era una persona redentora que cuando alguien se empobrecía, el goel o esa persona que se le denominaba de esa manera, lo que hacía era comprar y devolverle al dueño. Entonces, si tú perdiste algo y estás en una situación muy mala económicamente, yo compro lo que tú perdiste y te lo devuelvo para que tú puedas restituir tu vida. Y eso lo vemos por lo menos en el Levítico 25, que dice, si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Pero como en este caso no había un pariente próximo a ellas, entonces en este caso podría ser cualquier doliente que quisiera representar esa figura. La segunda institución bíblica que vemos es el levirato. ¿Y qué es el levirato? El levirato es una costumbre en Israel que pretende es que cuando una persona se casaba con, en este caso, Ruth y su esposo se moría, la mujer se tenía que casar con el siguiente hombre de esa familia. Y el hijo de esa unión debería llamarse como el primer esposo para prolongar el nombre. ¿Por qué se da esta institución? Porque para los hebreos o israelitas, el contexto del nombre, del buen nombre, de mantenerlo, de ponerle a uno de sus hijos un nombre de un ancestro es muy importante. Incluso en la actualidad, cuando ellos quieren tener o planean tener un hijo, siempre piensan en el nombre más que algo nuevo, piensan en rescatar un nombre de un ancestro que evoque ya sea inteligencia, espiritualidad, o sea, que evoque algo que para ellos sea muy representativos y quieran traerlo de nuevo a la línea familiar. En Deuteronomio 25, del 5 a 10, vemos donde se establece
esta institución. Dice, si dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del muerto no se casará fuera de la familia con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y restableciendo con ella el parentesco, la tomará como su mujer. El primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomarla por mujer, irá entonces su cuñada a la puerta donde están los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levanta y dice, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie, le escupirá en el rostro y dirá estas palabras. Así se hace con el hombre que no quiere edificar la casa de su hermano y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzo. Entonces ahí nos establece cómo se debía ejecutar el levirato en caso de usted quedar viuda. Y acá vemos algo que de pronto a usted le llama la atención, que dice, y le quitará el calzado del pie, la casa del descalzo. Resulta que los israelitas tenían tres tipos de pacto. El pacto de sal, que era coger un bocado de una comida salada y pactaban algo. El otro es el de los zapatos, en este caso específico. Y era muy importante, era como sellar un negocio, un contrato. Entonces, por eso ella como que lo deshace y para él le queda una marca. Entonces, por lo menos usted quería acordar algo, intercambiaban zapatos. Ese es un tipo de pacto que también se veía. Entonces, volviendo a esta diapositiva. En este caso, ¿qué tenía que hacer Ruth? Pues buscar al más próximo, pero ¿qué sucedió? Elimelech, Kelión y Malión murieron, los tres hombres de la familia. Por eso en el anterior texto, Noemí decía, no tengo más, incluso si hoy mismo me acostara, pues tendría que pasar mucho tiempo para que ustedes pudieran casarse con mis hijos. Entonces, por eso ella les decía que se fueran, que era mejor que rehicieran su vida en otro lugar, y porque estaban jóvenes, podían volverse a casar. Ese era el contexto de ese momento de esas tres mujeres. Este libro se divide de la siguiente manera, es a grosso modo de cómo nos narra la lectura. Salida de Elimelech y su familia, de Ruth 1, 1, 2, muerte de Elimelech y sus dos hijos, de Ruth 1, del 3 al 6, regreso de las viudas, de Ruth 1, del 7 al 22, encuentro de Ruth con vos, del Ruth 2, del 1 al 23, petición de una viuda, Ruth 3, del 1 al 18, la solución del problema del levirato y goelato, Ruth 4, del 1 al 12, por si usted quiere indagar más acerca de estas instituciones bíblicas, restauración de la descendencia de Elimelech, Ruth 4, del 13 al 17, el apéndice Ruth 4, 18 al 22. Pero entonces, ustedes dicen, sí, Cami, pero para desarrollo de esta historia, pues está este personaje, ¿no? Entonces, por eso lo he denominado voz en la historia. ¿Qué significaba el nombre voz? Fortalecerse y engrandecerse. Y si vemos la actitud de este hombre, si tú quieres ser fuerte y grande, sirve a los demás. No me fortalezco cuando yo voy solo, me fortalezco cuando traigo a los demás conmigo. Cuando vamos solos, llegamos rápido. Cuando vamos acompañados, llegamos más rápido. Entonces la actitud de este hombre fue muy generosa y vamos a descubrir por qué. Entonces vos, aunque en esta imagen, no sé si usted la está viendo, se ve un poco joven, realmente era un hombre mucho más mayor que Ruth. Y este hombre, sin importar su edad,
este hombre con sus acciones llega a dignificar la vida de Ruth. Y Ruth lo conoce en el campo donde ella recoge las espigas, la comida para ella y Noemí, para sobrevivir. Y él le permite incluso quedarse, pero él demuestra un interés en ella, preguntando que quién era ella, que quién era esa mujer. Y vemos que Ruth tenía que cumplir las instituciones bíblicas, porque aunque estemos en condiciones difíciles, para ella era importante cumplir con el mandato de Dios. Entonces en Ruth 3:8 vemos que dice, a la medianoche se estremeció aquel hombre, se dio vuelta y descubrió que una mujer estaba acostada a sus pies. Hoy le quiero dar un dato, por si usted no lo sabía. Los pies tienen una connotación sexual. Probablemente estuvieron teniendo sexo en ese momento. Pero el angiógrafo y el contexto nos denotan pies, ¿listo? Y ella se cedió, por decirlo de alguna manera, provocó ese contexto, lo quiso ir a visitar, era para cumplir las instituciones israelitas por el bienestar de ella y de Noemi. ¿Listo? ¿Y cuál fue la actitud de Booz con Noemí? Entonces vemos en Ruth 4:1 al 6 que dice, más tarde Booz subió a la entrada del pueblo y se sentó allí. Uf, esta parte es muy trascendental. No sé si usted la ha leído o la ha detallado, pero si no lo ha hecho, hágalo en este momento. En ese momento pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, el fulano. Esa expresión fulano, que incluso en Colombia podemos decir que se usa el fulano tal, el fulano, era una expresión para decir el pariente lejano. ¿Listo? Le dijo vos, ven acá y siéntate. Y este fue y se sentó. Entonces vos llamó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentados aquí, cuando ellos se sentaron, dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados. O sea, él estaba ayudando a Ruth a que se cumplieran las instituciones bíblicas. Creo que se me está agotando la batería. Entonces pausaré la grabación y la iniciaré nuevamente. Denme un segundo. Ok, retomamos. Gracias. Entonces, eh, él quiere hacer cumplir esas instituciones bíblicas, actuar en favor de Noemí, porque para Noemí era importante y para el contexto social también era importante que ellas no quedaran como en el abandono. Entonces era importante que el pariente actuara como en Goel, comprara el bien para regresárselo a ellos. Si quieres redimir la tierra, redímela, y si no quieres redimirla, entonces ahí vos hace la intención. Decláramelo para que yo lo sepa, pues no hay otro que redima sino tú y yo después de ti, porque eran los hombres más cercanos. Si nos ponemos a detallar un poco más este texto, nos podemos dar cuenta que ellos son parientes de Elimelech, al parecer el hermano de Elimelech. Entonces, el pariente, el fulano, dice, no, vos le dice, entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto de su posesión, o sea, el levirato. El pariente respondió, es decir, el fulano, no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. Redime tú usando mi derecho porque yo no podré hacer. Es decir, que eso era lo que necesitaba vos, saber en qué situación se encontraba él respecto a la situación de Ruth. Si bien la quería ayudar, pues él también tenía una intención, porque recuerden el momento
de los pies. Entonces, como ya sabemos que que Boaz toma partido y ejerce el levirato y el goelato, entonces tenemos en la historia Ruth y Boaz y su descendencia. Entonces, no sé si usted había detallado esta parte, pero por eso tomé esta captura de pantalla de internet que nos muestra en la parte de arriba, dice Boaz y Ruth, pero arriba de ellos habían más personajes, pero lo quise tomar solo a esta parte porque es el libro que estamos dando la introducción. Entonces podemos ver eh, Ruth y Boaz casados, tienen a Obed, que a su vez tiene a Isaí, que es el padre de David, y David y Betsabé, y David y su otra esposa, su descendencia, y encontramos a José, María, Jesús. Entonces, Obed es el abuelo del rey David, padre de Isaí. Entonces, esta historia se conecta con la genealogía de Jesús. Datos importantes para finalizar la introducción de este libro. Si usted no se lo ha leído, se recomiendo que después de esta breve introducción que le hice, lo lea. Y si ya se lo leyó, reléaselo porque lo va a ver desde otra perspectiva. Entonces, cuando analizamos textos bíblicos, tenemos dos perspectivas que se denominan tiempo externo o tiempo interno. El tiempo interno es cuando se escribió el libro y el tiempo, no, el tiempo interno es cuando sucede y el tiempo externo es cuando se escribe. Entonces, acá se despertó Ezequiel, tengo un compañero que nos va a acompañar justo para esta última parte. Entonces, el tiempo externo, que es donde se escribe, fue en el post-exilio de Babilonia. Y en ese contexto habían dos personajes. Estaba Nehemías y Esdras. ¿Listo? Y ellos tomaron decisiones. Ahí en la imagen yo coloco como decisiones fatídicas. ¿Y por qué fatídicas? Porque ellos querían limpiar su genealogía. Ellos querían limpiar su línea ancestral y su descendencia. Ellos querían tener algo puro y limpio para Dios respecto al ser humano y respecto a la tribu, es decir, al pueblo escogido de Dios. Entonces, como ellos en el exilio estaban con muchas gentes del mundo y otras etnias, pues hubo mezclas. Personas se casaron, hubo mezcla de mujeres o hombres, tuvieron descendencias y ellos pensaban que si iban a formar su nuevo legado, pues esto iba a ser una piedra de tropiezo porque iban a haber mezclas, quizás en ese momento no, pero en el futuro se iban a regar raíces de otras ideologías y lo que ellos buscaban eran rescatar el nombre de Dios. Quizás desde esa manera decimos, ok, sí, pero en el acto, en la acción, en el hecho, es una ruptura gigante, porque piense usted que le digan, no, como usted no es colombiano, usted se tiene que separar de esa mujer que sí es colombiana, porque aquí solo se valen colombianos. Y si como sus hijos no son colombianos al 100%, entonces chao, desterrados. Entonces, imagínense la cantidad de familias que se fracturaron a raíz de esta situación. Entonces, no se sabe, pero se deduce que una mujer de estas que sufrió esta situación de ruptura familiar dice, pero yo me acuerdo que en la época que gobernaban los jueces, eh, una mujer, Ruth, abuela de nuestro amado rey David, y escribe
la historia como una contrarreforma a la reforma de Nehemías y Esdras. ¿Listo? Entonces, de ese contexto sale esa historia, de decir, ah, sí, pero es que Ruth no era israelita, Ruth era moabita. Y sin embargo, Dios la usó para el propósito de que nuestro rey David y el Mesías provenga de ella. Entonces, es una situación de dolor. ¿Y cuál es el propósito? Que Dios actúa con todos los pueblos. Muchas veces, como estamos en el camino de la fe, no vamos a denominarlo cristianos, vamos a denominarlos creyentes en Cristo y en Dios y el Espíritu Santo y en su palabra. Nos creemos con la autoridad moral de rechazar a, a otras religiones, incluso a los católicos, a todas estas nuevas etnias espirituales que se mueven en el mundo como diciendo, no, es que ellos no están haciendo bien las cosas. Nosotros tenemos más autoridad moral porque conocemos la palabra y porque Dios se ha revelado en nuestras vidas. No. Aquí vemos que los moabitas no tenían un buen contexto, eran rechazados, ¿sí? Por el contexto de su pueblo. Y sin embargo, Dios la utilizó a ella y Dios, debemos tener eso claro, Dios tiene hijos en todas las naciones y los puede usar. Incluso cuando ellos no se den cuenta, los usa y nos usa. Entonces aquí podemos ver que una mujer nuevamente salva a Israel. No solo nos podemos quedar con Esther o con Ruth, también esta mujer que puso esta contrarreforma a los profetas, ¿no? Entonces hoy quiero dejarte con esta pregunta reflexiva. ¿Qué rol queremos tener o estamos desempeñando como mujeres? Y si tú eres hombre, como hombre, pero específicamente a la mujer. Miren que vemos una Noemí que aunque su situación y aunque se cambia el nombre a Mara, ella todavía sobresale. Incluso Ruth, que no se dejó morir, fue para adelante, abrió brecha, o sea, generó espacios para que su situación pudiera mejorar, no solo ella, sino la de su suegra. Y a veces nos quedamos en situaciones pausadas. Y hoy quiero decirte qué rol tienes tú y qué estás desempeñando para transformar tu contexto. ¿Listo? Les doy muchas gracias por este espacio, gracias a este acompañante que tenemos hoy. Gracias por escuchar esta enseñanza. No sé si tienen alguna pregunta, Mario, no sé si hay alguna pregunta. No, muy chévere, Cami, muy chévere, muchas gracias. Este libro me lo he leído como 2 veces porque me encanta y me lo voy a volver a leer después de esta explicación que tú has dado, porque pues evidentemente voy a tener quizá otra mirada y quizá un mensaje nuevo llega. No lo había visto así como tú dices, que otra mujer que salvó el pueblo de Israel, yo no lo había visto así. Veía mucho su valentía en decidir seguir a su suegra y sin saber qué iba a pasar. Ujú. Pero ahorita que tú lo pones en ese contexto, es mucho más interesante todavía. Muchas gracias, Cami. Claro, y también el contexto histórico de Nehemías y Esdras de cómo se genera la escritura de este libro, ¿no? Porque imagínate que si eso no hubiera sucedido, pues no se sabe si definitivamente se hubiera escrito o no y si se hubiera tenido en cuenta o no. Entonces sí es muy impactante esa parte de esa contrarreforma de Nehemías y Esdras como profetas del Señor de fracturar tantas familias. Pues imagínate ese contexto y eso fue una de las partes que a mí también me impactó. Entonces sí, estuvo muy chévere. Entonces les agradezco mucho por participar. Terminaré la grabación. Muchas gracias a todos.